Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis realmente fascinante sobre cómo funciona el dinero de verdad. En el mundo de bienes raíces hay 7 niveles importantes que debes de saber para ser exitoso. Bienvenido a Inspiratura, donde los futuros millonarios vienen para inspirarse. Exacto. Arrancamos con esa frase inicial porque nuestra misión de hoy es justamente desglosar la realidad de la inversión inmobiliaria. Así es, o sea, vamos a pasar por esos 7 niveles distintos que marcan la vida de un inversor. Desde esa, digamos, primera casa de alquiler que muchos compran hasta llegar al mundo del desarrollo a gran escala. Y fíjate que la fuente principal que analizamos hoy revela una verdad que es, pues, bastante incómoda. Sí, pero vital, ¿eh? O sea, el éxito no depende de armar el modelo matemático más bonito en Excel. Claro que no. Depende de sobrevivir a la diferencia que hay entre ese modelo ideal y la cruda realidad de la calle. Totalmente. Y, a ver, quiero aclarar algo antes de arrancar. Ajá, dime. No queremos que los futuros inversores que nos escuchan se desanimen, ¿verdad? Ese no es el punto. Para nada. El objetivo es equiparlos, darles el conocimiento para que puedan calcular márgenes de seguridad reales. Exacto. Y por eso vamos a enfocarnos muchísimo en los primeros 3 niveles, para ayudar a los principiantes a evitar errores de novato. Me parece perfecto, porque, o sea, el primer nivel, el primer alquiler, es donde casi todos empiezan. Y suele pasar por accidente, ¿no? Alguien decide no vender su casa porque el mercado bajó un poco. Sí, o porque un amigo les dijo en una cena que alquilar es una gran idea para generar ingresos pasivos. Y ahí es donde entra lo que la fuente llama la matemática de 90 segundos. Uy, sí, la famosa matemática rápida. O sea, dicen, bueno, el alquiler me va a dejar $1,400 y la hipoteca me cuesta 960. Entonces, me sobran $440 directos al bolsillo. Exacto. Es como... es la matemática de folleto. Es como ver el precio de un auto en la agencia y olvidar que, pues, lleva gasolina. Y seguro, y mantenimiento, y llantas nuevas, claro. O sea, asumen que el ingreso es ganancia pura. Y quiero que nos expliques la realidad de esto. A ver, las matemáticas reales son muy diferentes. El alquiler no es ingreso menos hipoteca, es ingreso menos absolutamente todo. Menos todo. Sí, o sea, el modelo de 90 segundos no contempla cuando, por ejemplo, el calentador de agua de $900 falla en el segundo mes. Claro, un domingo a las 3 de la mañana. Exacto. Si desglosamos los gastos reales de, digamos, una casa de $200,000, los números cambian drásticamente. A ver, danos los detalles de esos gastos ocultos. Pues mira, a esos $1,400 tienes que restarle los impuestos, que son unos 220 al mes. Ok, 220. Luego el seguro, que para una propiedad de inversión es más caro, unos $110. Ajá, ya van sumando. Y el mantenimiento. Los profesionales calculan el 1% del valor anual, o sea, $166 mensuales. ¡Wow! ¿Y asumen que la casa siempre está alquilada? Ese es el otro error, la vacancia. Hay que calcular un 5% de pérdida por los meses sin inquilino. Que serían unos $70 al mes. Así es. Y cuando haces la resta completa, el resultado real de esa casa no son 440 positivos. ¿Cuánto es? Es un flujo de caja negativo de $26 al mes. O sea, pierdes dinero. Espera. Entonces, ¿por qué alguien haría esto si pierde dinero cada mes? No tiene sentido lógico. Bueno, ahí es donde entra el lado positivo oculto. Los retornos viven en otros 2 lugares que no son el flujo de caja. Ok, explícanos eso. El primero es la apreciación. El inquilino está pagando tu deuda a 30 años mientras el valor de la casa, pues, sube. Claro, la inflación hace el trabajo. Pero el segundo, y el más poderoso, es la depreciación. Es un beneficio fiscal gigantesco. O sea, los impuestos. Exacto. El gobierno permite deducir el desgaste del edificio. En una casa así, genera unas pérdidas en papel de unos $6,000 anuales. Pérdidas en papel. O sea, no perdiste ese dinero de verdad. No solo en tu declaración de impuestos. Y si estás en un tramo fiscal del 22%, esos $6,000 te ahorran unos $1,300 en impuestos reales. ¡Wow! O sea, pierdes $26 al mes en la casa, pero te ahorras $1,300 al año en tus impuestos personales. Totalmente. Por eso funciona. Pero claro,
Este nivel 1 muestra que el patio trasero de un inversor novato puede no ser rentable operativamente. Y eso nos lleva a la transición al nivel 2, porque, llega un punto en que buscas números que sí funcionen por sí solos. Claro, ya no quieres sangrar efectivo mes a mes solo por los impuestos. Y ahí entran conceptos como la tasa de capitalización o la famosa regla del 1%. Exacto. Pero el problema es geográfico. O sea, una casa de $450,000 que se alquila por $2,000 tiene un retorno bajísimo. ¿Hablamos de, qué, un 3.1%? Más o menos. Y para llegar a esa regla del 1% tienes que irte lejos. Invertir a 3 estados de distancia en una ciudad más pequeña. Por ejemplo, comprar un dúplex de $190,000 que te rinda $2,300 al mes. Pero eso introduce un nuevo costo crítico. Como no estás ahí, necesitas un administrador de propiedades. Que no trabajan gratis, obvio. Para nada. Se llevan en promedio el 9% de tus ingresos brutos. Y claro, con ese costo extra ya no puedes tener solo una casita. Pasamos al nivel 3. El nivel de 4 a 10 propiedades. Donde ya no importan los tratos individuales. Aquí lo que importa es el sistema, la sistematización del portafolio. Y aquí la estrategia fiscal se vuelve agresiva. Entra algo que se llama segregación de costos. A ver, pausa ahí. ¿Qué es exactamente la segregación de costos para los que nos escuchan? Es un estudio de ingeniería que cuesta, digamos, unos $3,000. Y lo que hace es acelerar la depreciación del edificio. O sea, en lugar de esperar 30 años, lo haces más rápido. Exacto. Separan componentes como los pisos para depreciarlos a 15 años y los electrodomésticos a 5 años. ¡Wow! Eso puede generar hasta $42,000 en depreciación solo el primer año. Y eso se traduce en un ahorro de más de $10,000 en impuestos, ¿verdad? Totalmente. Es liquidez inmediata. Suena increíble. O sea, me entusiasma mucho toda esta parte fiscal, pero tengo que empujar un poco hacia el lado oscuro. A ver, ¿qué te preocupa? Pues, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal en estos primeros 3 niveles? O sea, la gente asume que el depósito de seguridad cubre cualquier problema. Ese es el maler mito de los bienes raíces residenciales. El depósito de seguridad es matemáticamente inútil ante un mal inquilino. Explícanos el impacto real, porque sé que los datos son de terror. Son catastróficos. Un desalojo no es un trámite rápido. Toma al menos 11 semanas. ¿11 semanas sin cobrar alquiler? Mínimo. Y si estás en lugares como California, puede tomar hasta 6 meses. ¡Qué locura! Y los costos se acumulan. La fuente desglosa un caso real. $4,400 en alquiler perdido. Híjole, ¿y los abogados? $2,600 en honorarios legales. Y luego, cuando por fin entras a la casa, hay $3,800 en reparaciones. O sea que el total es, son $10,800. Así es. $10,800 perdidos de un solo golpe. Eso elimina de inmediato 7 meses y medio de flujo de caja. O sea, te arruina el año completo. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque los inversores principantes necesitan protegerse de esto. La solución es un criterio súper estricto. Construir un margen financiero crítico, un fondo de reserva. ¿Cómo armamos ese fondo de reserva? ¿Hay una regla específica? Sí, la regla de supervivencia es tener el 3% del valor total de tu portafolio en efectivo. Ok, 3%. ¿Y lo dejo en mi cuenta normal? No. Tiene que estar en una cuenta separada, intocable. Y esto es crucial. Debe ser un requisito no negociable antes de firmar tu primer contrato de arrendamiento. O sea, si no tienes ese colchón, ¿no inviertas todavía? Exactamente. Es la única forma de sobrevivir a esos meses sin ingresos. Bueno, haciendo una pausa rápida para todos los que nos escuchan, si están disfrutando de este análisis y quieren seguir aprendiendo los secretos de la industria, los invitamos a suscribirse a Inspiratura. Y volviendo al tema, este estrés de los alquileres y el tiempo que toman es lo que empuja a muchos al nivel 4. Claro, el famoso flipping. Comprar, remodelar y vender rápido. Porque ya vimos que los alquileres construyen riqueza muy lentamente, a lo largo de los años. Y el flipping intenta comprimir esos años en, digamos, 4 o 6 meses. Pero es un modelo completamente diferente, ¿no? Totalmente. Aquí la fórmula reina es la oferta máxima permitida. A ver, desglosemos esa fórmula. Tomas el valor después de la reparación, lo multiplicas por el 70% y le restas los costos estimados de reparación. O sea,
Ese 30% de diferencia es tu margen vital para sobrevivir. Ahí están tus ganancias, tus comisiones y tus costos de cierre. Pero si comparamos los riesgos de estas remodelaciones rápidas frente a los alquileres a largo plazo, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es el enemigo oculto del flipping, el costo del tiempo. El tiempo. Porque en los alquileres el tiempo es tu añado, ¿verdad? La inflación paga tu deuda. Exacto. Pero en el flipping, el reloj devora tus ganancias. Mira el ejemplo de la fuente. Es clarísimo. Sí, el de los daños ocultos. Descubren daños por agua escondidos detrás de unos azulejos y un cableado que estaba defectuoso. Y el presupuesto se dispara por $31,000. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la obra se retrasa 9 semanas. Y como usan esos préstamos de dinero duro, que son carísimos. Carísimos. Hablamos del 12% anual más 2 puntos pagados por adelantado. Entonces, esas 9 semanas de retraso les cuestan, son $14,220. $14,220 adicionales solo en intereses. No en ladrillos, no en pintura, solo en intereses al banco. ¡Wow! O sea, el verdadero costo no está en los materiales, está en el calendario. Así es. Y claro, esta gestión del tiempo y lidiar con propiedades individuales y contratistas llega a un punto en que se vuelve insostenible. Te agota. Y ahí es cuando los inversores buscan escalar. Quieren pasar a las grandes ligas. Que es lo que nos lleva a los niveles 5 y 6. ¿Cómo pasa alguien de lidiar con inquilinos individuales al mundo profesional? Entrando a los bienes raíces comerciales. Ese es el nivel 5. Y aquí la valoración de la propiedad cambia por completo, ¿cierto? Es una diferencia fundamental. En residencial, el valor es emocional. Alguien paga más porque le gusta cómo se ve la cocina un sábado por la mañana. Claro, la luz natural y los gabinetes bonitos. Pero en comercial, el valor se basa puramente en los ingresos que genera el edificio. Lo cual nos da una ventaja brutal. Lo que llaman la apreciación forzada. Exacto. Por ejemplo, si logras añadir $20,000 en ingresos a un edificio y el mercado tiene un cap rate del 6%, mágicamente creas $333,000 en valor de la propiedad. De la nada, solo por subir los ingresos o bajar los gastos. Y los bancos también te ven diferente en este nivel, ¿no? Sí, ya no evalúan tu crédito personal, evalúan el trato en sí. Te exigen un índice de cobertura del servicio de la deuda de 1.25. O sea, que el edificio pague su propia hipoteca con un margen de seguridad. Exactamente. El edificio se defiende solo. Ahora, para los estudiantes y los inversores que buscan hacer esa transición desde alquileres pequeños a roles profesionales, está el nivel 6. La sindicación. Palabras mayores. Donde empiezas a manejar el dinero de otras personas. Y eso cambia todas las reglas del juego. Claro, la fuerte menciona los costos legales inmensos. Crear un vehículo de inversión que cumpla con las reglas de la SEC. Hablamos de $22,000 y unos 4 meses de trabajo puro con abogados, solo para empezar. Y la inmensa responsabilidad. Porque la realidad de la transparencia en este nivel es aplastante. Es un peso gigante. Los inversores te dan su dinero esperando un rendimiento preferente del 8%. O sea, ellos cobran antes que tú. Siempre. La fuente cuenta una anécdota muy fuerte sobre esto. Un gestor estaba a las 11:30 de la noche redactando una diapositiva para sus inversores. ¿Por qué a esa hora? Porque tenía que darles la cara. Los ingresos trimestrales habían quedado $40,000 por debajo de lo proyectado. ¡Wow! Eso te hace reflexionar sobre las tarifas que cobran estos gestores. O sea, esa tarifa de promoción del 30%. Muchos creen que es dinero fácil. Exacto. Piensan que es un regalo solo por encontrar un buen edificio, pero en realidad es una compensación por la carga psicológica. Estás manejando el futuro financiero de otras personas. Y tienes que elegir la honestidad total, por más brutal que sea, por encima de la comodidad de esconder los números. Es un trabajo muy solitario y estresante. Totalmente. Pero si en la sindicación gestionas propiedades que ya existen, el nivel 7 es el salto al vacío absoluto. El desarrollo desde cero. Financiar algo que todavía es solo tierra y planos. Y aquí el riesgo de la volatilidad del mercado es máximo. O sea, hablemos del escenario que vimos de las 62 unidades. Sí, el desarrollo de uso mixto. Danos los números de eso. El costo total de construirlo es de $14.8 millones. ¿Ok? Y el valor proyectado al terminar, que toma unos 28 meses, es de 15 millones. O sea, una ganancia proyectada en papel de $200,000. Espera. Ajá.
Arriesgar casi 15 millones de dólares y 28 meses de trabajo y estrés para ganar solo $200,000, eso parece una locura total. Lo sé, parece ridículo. Y tienes toda la razón en cuestionarlo, porque ahí es donde entra la volatilidad letal de la macroeconomía. Claro, las cosas cambian en 2 años. Y cambian rápido. Si el mercado se mueve solo un 1% en las tasas. Digamos que el cap rate pasa del 5.5 al 6.5%. Que es exactamente lo que pasó entre el 2022 y el 2024. Así es. Bueno, por ese simple 1%, el edificio pasa de valer 15 millones a valer 13 millones. O sea que esa ganancia chiquita de 200,000 Se convierte instantáneamente en una pérdida catastrófica de 1.8 millones de dólares. ¡qué desastre! Y a eso tienes que sumarle los retrasos. Si la ciudad se demora 4 meses con los permisos, Más intereses, supongo. sí, unos $464,000 en intereses no presupuestados. Es que los márgenes son tan frágiles. Lo cual nos lleva a la gran lección principal de todo este análisis, para los 7 niveles. Exacto. Que no se trata de construir modelos matemáticos precisos en una computadora. Porque es imposible predecir las tasas de interés o cuánto va a costar la madera en 2 años. Imposible. Se trata de calcular un margen financiero lo suficientemente grande como para sobrevivir a esa inexactitud. Sobrevivir a la realidad. Así es. Y eso me lleva a un pensamiento final para conectar todos estos niveles. En cada etapa, desde la primera casita hasta el edificio de 15 millones, el número que calculas en tu escritorio siempre va a estar incompleto. La hoja de cálculo no siente pánico. Exacto. La verdadera educación en bienes raíces no ocurre en esos modelos iniciales. Ocurre en ese abismo oscuro entre tu proyección y lo que pasa en la calle. Así que la pregunta que todo inversionista debe hacerse esta noche no es qué tan perfecto es su modelo. La pregunta es, ¿puede mi inversión sobrevivir al momento en que mi modelo inevitablemente fracase? Gracias por escucharnos. Suscríbete a Inspirtura para saber más. Nos vemos en el próximo podcast.